Enrique Trejo, estamos en la segunda parte del 2017, a cierre de año y preparando la miscelánea fiscal para lo que será el próximo año. Y por otra parte, el próximo año será el fin de sexenio y obviamente el proceso electoral para renovar la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la de Senadores y gobernaturas en varios estados. Cada vez que hay elecciones y que un gobierno se va, se pone en la mesa de análisis y de discusión la posibilidad de el IVA a alimentos y medicinas. En este momento, ¿hay algún sector de nuestro país que esté analizando de manera muy seria el poner este impuesto a alimentos y medicinas? Sí, así es, Abel. Muchas gracias. Efectivamente, el Congreso está considerando seriamente el aumento de tales impuestos porque los sectores están siendo privilegiados. La recaudación en este sexenio ha sido de las mejores en la historia de México. Realmente lo que busca el gobierno federal es recaudar y recaudar más. Y hay sectores como precisamente las industrias de alimentos, las industrias de medicinas, que son privilegiadas en cuestión del pago de este impuesto. Lo quieren erradicar. Esos privilegios tienen que ser eliminados. A ver, eso es lo que ellos están proponiendo. Y por alguna manera, en otros sexenios esto no ha prosperado porque no se quiere pagar el costo político. Es precisamente el tiempo electoral, la situación en la cual nos encontramos, que es verdaderamente tensa, la mejor oportunidad para echarlo a andar, porque precisamente el costo político para algunos partidos no es tan significativo como ya lo han perdido, con otras reformas de deslumbre. Sin embargo, es verdad que aún sigue siendo un elemento que va a impactar en la sociedad. El aumento en IVA, en alimentos y medicinas va a impactar sobre todo en el bolsillo de las personas, porque las cosas van a ser más caras. Pero sin embargo, a su vez va a eliminar grandes sectores privilegiados que no pagan este impuesto. En la semana pasada tuve la oportunidad de ver a un analista económico-político que hablaba que un representante de los patrones había traído en una rueda de prensa esta posibilidad de que se pusiera este impuesto, más que la posibilidad de una petición de que se pusiera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿ya se ha hablado públicamente de esto en estos días? Yo creo que el sector empresarial sería el que menos quiere esta reforma, porque precisamente son los más privilegiados. Digamos, si nos ponemos en cuestión de debate, en cuestión empresarial, estamos en desventaja con esos sectores. Cualquiera que tenga un negocio simplemente está en desventaja porque tu producto no grava IVA y por lo tanto es mucho más competitivo en cuestión de adquisición. Eso es lo que se quiere erradicar desde hace ya casi más de 10 años, desde aquella propuesta con Vicente Fox. Pero no se ha podido llevar a cabo porque generaría inflación. A ver, ¿y a quién le pega más el impuesto a alimentos y a medicina? Yo creo que le sigue, ya de por sí le pega al último consumidor, que al final somos todos. Pero la realidad que al todos ser consumidores, todos ponemos nuestro dinero en una canasta que se llama empresa, que es al final quien nos lo vende. En otras palabras, y la que se está llevando el verdadero beneficio es esa empresa que no genera el IVA y que por lo tanto sus costos que sí lo generan, normalmente matemáticamente no lo llamamos acreditación y en otras palabras tiene impuestos a favor. Por eso oímos de las grandes devoluciones de impuestos y de las grandes condonaciones del gobierno federal. En otras palabras, son sectores privilegiados que ya no deberían existir. A ver, pero desde mi punto de vista, los más golpeados son los más pobres. Porque, vamos, el más pobre no paga impuestos de lujos porque no los tiene. Sin embargo, sí come, es lo único que tiene y sí viste. Entonces, hasta ahora, de alguna manera, no estaba pagando ese IVA. Pero si prosperara en este teje y maneje y en esto de que una vez pasadas las elecciones y de alguna manera ya se conociera el ganador de esta contienda y lograra pasar lo del impuesto, a quien golpearía sería a los más pobres. ¿Es cierto esta percepción? Las clases más vulnerables deberían estar protegidas por el Estado, pero no lo ejerce, no alcanza, no lo hace con la suficiencia necesaria. Existen las dependencias que están precisamente para proteger a esos sectores más vulnerables. Pero entonces estamos protegiendo, fíjate cómo nos cuesta doble.
Ya estamos con una Secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Social, con grandes cantidades de dinero para apoyar a los más vulnerables, y aparte el Estado subsana y le condona el impuesto a una empresa que lo vende de manera, pues sí, con utilidad. Entonces, en otras palabras, nos está costando doble como ciudadanos, nosotros los que pagamos impuestos. ¿Qué deberíamos entonces pensar? Oye, que pague aquella empresa que sí está obteniendo una utilidad, una ganancia por vender ese medicamento, pero que el Estado también ejerza su función, que es proteger a las clases más vulnerables, ¿no? O sea, de otra manera estamos pagando doble. A ver, pero cuando esto sucede se inventan figuras para proteger a los que menos tienen, pero termina siendo un beneficio o para militantes del partido en el poder o para los grupos que están cooptados, etcétera, y entonces finalmente ya te dejaron ir la reforma en contra. Es lo más triste. Y solamente se toman algunas medidas decorativas, paliativas, como para tapar el ojo al macho, pero la realidad es que ya el manejo de la droga, ¿me explico? En otras palabras, nosotros hemos creado las instituciones para darle precisamente un cauce correcto a los recursos. Sin embargo, como acabas de mencionarlo, no se logra ese mundo ideal porque hay corrupción que carcome el beneficio que debería llegar por otra. Porque el candado que pongas finalmente está el antídoto para botar la cerradura, para botar la combinación, y entonces termina siendo absolutamente lo mismo. Pero exactamente, ahora dime, en una cuestión de justicia, tú que pagas impuestos, no es justo que aquel no los pague, por el simple hecho de que está siendo para proteger a las clases más vulnerables. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, a los grandes consorcios productores de alimentos y medicinas? Y medicinas, los que producen grandes cantidades de medicinas, por ejemplo, farmacias similares. El doctor Simi, ¿cuánto ha crecido? Quería ser presidente de la República hace unos cuantos años. ¿Cuánto ha crecido su emporio? Pero no paga impuesto, no paga 16% que tú sí pagas, que yo pago. No es justo. A eso me refiero en cuestión de equidad de impuestos. Pero entonces, ¿a qué te refieres, Enrique? Que digamos, este IVA de alimentos y bebidas, de alimentos y medicinas, no sea para el consumidor final, pero sí sea para los productores. No, al final de cuentas alguien lo va a pagar. Es que el impuesto va dirigido al producto y obviamente al empresario. La cuestión del IVA es que es un impuesto muy simple y al final lo termina pagando el consumidor final. Eso no lo puedes evitar, aunque se dijera que no lo van a aplicar directamente al consumidor, pues cualquier empresario, su sano juicio, le aumentan el precio. Lo aumenta y lo va a terminar pagando el consumidor. Pero ahora el gobierno tiene con ese elemento la facultad de cobrárselo y entonces destinarlo en el mundo ideal a las clases más vulnerables. Pero ya sabemos eso cómo termina siendo. Como pasó con la tenencia y que le han estado cambiando de nombre y lo van disfrazando. Cosas que no convienen al Estado, a la burocracia, pues mejor ahí las vamos. No, pero en el caso de impuestos, digamos, le van cambiando de nombre y demás, pero finalmente lo terminas pagando. Efectivamente. Enrique Trejo, entonces tendríamos que estar alertas, atentos, para que esto no pase en lo oscurito y finalmente terminemos nosotros absorbiendo los costos. Lo más seguro es que nosotros somos presas de nuestros congresos. Al final de cuentas, nosotros no hacemos las leyes, las hacen nuestros representantes. Y lo más seguro es que sea aprobada, porque precisamente los representantes son los adictos al recurso. Lo que debemos estar muy pendientes es que si siendo aprobada, verdaderamente cuidemos que el recurso se destine a donde debe destinarse. Ya basta, como dices, aún ganara Morena, creo que el trabajo del siguiente presidente de la República es destinar este recurso a las clases más necesitadas. Y ese es donde está lo más difícil, porque ahí es donde ya no llega, me explico, la corrupción no permite que este dinero que tú y yo pagamos llegue a los que verdaderamente lo necesitan, incluso nosotros mismos. Entonces tendríamos que hacer una especie de llamado, es decir, alertas, atentos con el IVA a alimentos y medicinas. Así estar muy alerta. Lo más seguro es que si lo lancen, y lo van a lanzar seguramente con alguna otra reforma o algún otro preso político como ya lo es Javirú, ¿no? Ok, entonces estemos atentos, algún escándalo de esos puede servir para pasar por ahí IVA a alimentos y medicinas. Es correcto. Con Enrique Trejo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, sabersinfin.com. Hasta entonces.